quiero que hoy me acompañen al Salmo 42 para que leamos juntos la palabra de Dios. Salmo 42. Voy a estar usando la versión Nueva Biblia de las Américas. Ustedes ahí en su teléfono, si tienen descargada la aplicación de la Biblia, pueden buscarla para que sepan que voy a estar en esa versión. Si de pronto usan Reina Valera 1960 también, está bien. O si usan otra versión, pues van siguiendo conmigo ahí la enseñanza. Dice la palabra de Dios de esta manera en el Salmo 42. Sed de Dios en la angustia y en el desierto. Estoy leyendo el encabezado. Para el director del coro masquil de los hijos de Coré. Primer versículo, dice así. Como el ciervo anhela las corrientes de las aguas, así suspira por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios viviente. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Mis lágrimas han sido mi aliento de día y de noche, mientras me dicen todo el día, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo iba yo con la multitud y la guiaba hasta la casa de Dios, con voz de alegría y de acción de gracias, con la muchedumbre en fiesta. ¿Por qué te desesperas, alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, pues he de alabarlo otra vez, por la salvación de su presencia. Dios mío, mi alma está en mí deprimida, por eso me acuerdo de ti desde la tierra del Jordán y desde las cumbres del Hermón, desde el monte Misar. Un abismo llama a otro abismo a la voz de tus cascadas, todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. De día mandará el Señor su misericordia y de noche su cántico estará conmigo. Elevaré una oración al Dios de mi vida, a Dios mi roca diré, ¿por qué me has olvidado? ¿Por qué ando sombrío por la opresión del enemigo? Como quien quebranta mis huesos, mis adversarios me afrentan, mientras me dicen todo el día, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te desesperas, alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, pues lo he de alabar otra vez. Él es la salvación de mi ser y mi Dios. Oremos. Señor, aquí está tu pueblo. Aquí estamos, Dios, para que tu palabra sea quien nos trate. Para que tu palabra sea quien nos exhorte, nos anime y nos ayude a continuar en esa carrera de la fe. Que aunque difícil es, Señor, tú has provisto todo lo necesario para que estemos contigo y para que caminemos contigo juntos y que un día estemos contigo. Has provisto a Cristo, Señor, que es en sí lo más importante que nosotros podemos tener en esta mañana y en nuestra vida. Y esa preciosa salvación que nos has regalado. Y por eso, Dios, en esta mañana te rogamos que nos muestres un maravilloso amor, que nos muestres de tu gracia, que nos muestres, Señor, lo que tu palabra tiene para decirnos en esta mañana. Y te pedimos, Señor, que sea cual sea la distracción que pueda pasar por nuestra mente, estemos concentrados en ella y le demos la importancia que merece tu palabra, Señor. Abre nuestros corazones, abre mi corazón también y ayúdame a mantenerme fiel en tu palabra y a predicarla solamente a ella. Y que mis pensamientos, Señor, no estén por encima de ella, sino que sea tu palabra la que gobierne y la que se lleve toda la gloria en esta mañana. En el nombre de tu amado Jesús te doy muchas gracias. Amén y amén. Mis hermanos, el pastor Donald Whitney, no sé si algunos han escuchado acerca de él. Él tiene un libro que se llama 10 preguntas para diagnosticar tu vida espiritual. Algo que va a pasar en esta mañana es que esta predicación nos va a ayudar a diagnosticar nuestra vida espiritual. ¿Cómo está nuestra alma? Si estamos deseando a Dios de verdad o no estamos deseando a Dios de verdad. Porque algo que pasa muy común y en los cristianos pasa es que su sed por Dios siempre o algunas veces está apagada. Pero ¿cómo sucede eso? ¿Cómo sucede que un creyente que ha probado de la verdadera agua de vida tiene sed? Eso veremos en esta mañana. El pastor Donald Whitney en ese libro habla acerca de que la mayoría de los seres humanos, si no todos, tienen cierta sed por muchas cosas. Tu corazón siempre está deseando cosas. Si nos vamos a las cosas materiales, tu corazón siempre está deseando un nuevo celular, un nuevo smartphone, un nuevo reloj, una nueva casa, un nuevo carro y así. ¿Por qué? Porque Dios nos diseñó de esa manera, para tener sentimientos, para tener deseos sobre cosas. Pero ustedes saben que el pecado ha llegado a nuestra vida y todo eso va siendo corrompido. Entonces, en este libro el pastor define 3 personas
Una, la que tiene sed del alma vacía, otra, la que tiene sed y está seco, y el otra, esa alma que está satisfecha. Yo quiero que ustedes, mientras escuchan esta introducción, se vayan identificando con alguna de ellas. La sed del alma vacía es el hombre natural o la mujer que está en una manera que no es creyente, que es inconversa, y que así como dice Efesios capítulo 2, que entre ellos todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfacción de nuestros deseos de la carne y de la mente, estábamos por naturaleza siendo hijos de ira, lo mismo que los demás. Así que el alma que está vacía, es esa que está siendo retratada en la palabra de Dios, que se deleita en las pasiones de la carne, que busca generalmente llenar ese vacío de su alma con las cosas materiales. ¿Cuáles son las cosas materiales? Casi todo lo que está a nuestro alrededor: el sexo, el poder, las casas, deporte, entretenimiento, educación, realización profesional, básicamente todo lo que está a nuestro alrededor. Esa alma sedienta, algunos saben, otros ni siquiera lo perciben, pero están buscando llenar su alma y su corazón con cosas que no los van a poder llenar. Otra, el alma, sed del alma, esa es la del alma vacía. Sed del alma seca ahora. Esa sed del alma seca son aquellas personas, y me refiero a los creyentes, que han probado del agua de vida, que han disfrutado de esa relación con Dios. Es decir, que están dentro de la iglesia, pero su alma se siente seca, vacía y apagada. Pero eso tiene una razón de ser, y lo vamos a ir viendo. Cuando Jesús se encuentra con la mujer samaritana en Juan 4:14 le dice: mas el que bebiere de esta agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Así que Dios no nos remueve esa agua cuando ya no nos las dio, sino que nosotros muchas veces no vamos a esa fuente y nos llenamos de otras fuentes, los cuales nos dejan secos, vacíos, deprimidos, tristes y todo lo que ustedes se imaginen que pasa. A veces también pasamos mucho tiempo o le damos mucha atención a un pecado en particular, y ese pecado en particular hace que nos vayamos secando y alejando de la presencia de Dios. En otras ocasiones sentimos, y escuchen esto bien, como si Dios se alejara de nosotros por algún tiempo o no sintiéramos su presencia. Y esto es algo que pasa muy a menudo en nuestra vida espiritual. Pero Dios no se va, Él está ahí. Solo que nosotros nos estamos llenando de otras fuentes y dejamos de sentir la presencia de Dios. El pastor Donald Whitney en ese libro dice que nosotros necesitamos sentir la presencia de Dios, así como tenemos la necesidad del agua constantemente. Pero cuando nos vamos a otras fuentes, es como si cambiáramos a Dios por cosas horribles y nos llenáramos de esas cosas. Y por último, está la sed del alma satisfecha. Esa sed del alma satisfecha se refiere a esa alma que está siendo llenada por Dios constantemente, pero a pesar de eso aún tiene sed de Dios y sigue buscándolo más y más y más y más y más. Siempre va a estar sediento de Él, porque se está llenando de la verdadera fuente. Entonces, si tú has podido identificarte con alguna de estas almas, la vacía, la seca y la satisfecha, ese sermón es para ti. Así que el Salmo 42, mis hermanos, y la mayoría de los salmos siempre nos presentan algún texto o título al principio, lo cual nos da un contexto o nos abre la puerta a lo que está pasando en la vida de quien escribe. Este salmo dice en su enunciado: sed de Dios en la angustia y en el desierto, queriendo decir que la persona que escribe está sediento por Dios y que está siendo desterrado del lugar donde Él está. Desterrado, ¿qué quiere decir eso? Está siendo sacado a la fuerza del lugar donde generalmente vive. Y dice que fue escrito al director del coro Maskil, desconocemos quién es, pero ahí dice que él pertenecía a los hijos de Coré. Tampoco dice su autor, pero muchos se lo atribuyen al salmista David por su forma de escribir en este salmo. Así que el salmista, por alguna razón, mis hermanos, estaba siendo forzado a salir de Jerusalén, el lugar donde Dios había decidido establecer su trono, y además estaba el templo, donde Él había decidido mantener su presencia para que su pueblo lo adorara. Entonces, imaginen eso. Imagínense que ustedes están siendo sacados a la fuerza de un lugar donde está la presencia del Señor. ¿Y qué quiere decir? Que ustedes no van a poder volver a sentir su presencia.
no van a poder volver a hacer lo que el salmista hacía, en ese caso David, con el pueblo que menciona en ese salmo. Así que eso lo iremos viendo a medida que vayamos pasando el sermón. El tema principal de este salmo, quiero que lo tengan en mente siempre, es la sed y el anhelo de un alma por Dios, la sed de Dios. Y por eso he titulado este sermón de esta manera: el alma sedienta que anhela a Dios. Y lo veremos a través de 2 puntos. El primero se llama el alma sedienta que anhela a Dios en el dolor, y el segundo, el alma sedienta que anhela a Dios en la depresión. Y ojo a eso. Y es mi deseo, mis hermanos, que al final de este sermón, tanto mi alma como la de ustedes, sea avivada, para que deseemos muchísimo más a Dios de lo que lo hacemos ahora. Así que veamos el primer punto: el alma sedienta que anhela a Dios en el dolor. El salmista entonces empieza dándonos una ilustración con la que quiere que entendamos lo que él está sintiendo en ese momento. Y él empieza diciéndonos algo muy común que hemos escuchado, y escuchamos al principio de la última canción que cantamos: como el ciervo anhela las aguas, así, Señor, suspira por ti el alma mía. ¿Qué está queriendo decir él ahí? Esos animalitos, que son los que generalmente cazan en Estados Unidos, si ustedes han visto películas o han ido allá, ya lo tienen como un deporte, no es pecado. Aquí nuestra cultura es diferente y pues sí lo vemos como algo extraño, pero lo que está queriendo decir el salmista ahí, que así como el ciervo desea las corrientes de las aguas, en ese momento su alma está sedienta por Dios, anhelando al Dios. Y él dice de esta manera: como el ciervo anhela las corrientes de aguas, así suspira por ti, oh Dios, el alma mía. Y en el versículo 2 dice: mi alma tiene sed de Dios, del Dios viviente. Y bueno, ustedes, yo sé que se estarán preguntando ¿por qué? ¿Por qué se siente el salmista así? Si está en Dios. ¿Por qué está seco si él está en Cristo? ¿Por qué está seco si está lleno de la fuente de Dios? Y bueno, Timothy Keller, en su libro Los Cánticos de Jesús, nos explica que el salmista aquí no ha perdido su fe, sino el sentimiento de su presencia. Y los seres humanos, mis hermanos, como les decía, necesitamos sentir la presencia y el amor de Dios, tanto como el ciervo necesita el agua para vivir. Es decir, que si nosotros no sentimos la presencia de Dios, algo está pasando en nuestra alma. Y el salmista aquí, en el Salmo 42, no está sintiendo la presencia de Dios. Y por eso dice: como el ciervo anhela las aguas, así anhelo yo por ti, así suspiro yo por ti. Mi alma está sedienta de ti, deseosa por ti. Así que, por otra parte, el salmista no solamente podía ir a la fuente, porque ustedes pueden preguntarse: bueno, pero si el salmista está sediento, ¿por qué no puede ir a la fuente? Recuerden lo que les dije al principio: el salmista estaba siendo sacado del lugar donde Dios había destinado a establecer su trono, o sea, Jerusalén, y donde había sido destinado a tener el templo de Dios, donde estaba su presencia. Y él pregunta: ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Porque el lugar que Dios había apartado de forma específica para la adoración era el templo y estaba en Jerusalén, y él estaba siendo expatriado. Así que él comenta y dice: mis lágrimas han sido mi aliento de día y de noche. Su corazón, mis hermanos, estaba envuelto en tristeza. Su corazón estaba envuelto en dolor. Él no sabía qué hacer. Imagínense ustedes que les quiten hoy lo más importante que tienen, sabiendo y entendiendo que no se nos puede ser quitado. Pero, como lo veremos más adelante, a veces Dios nos permite que no sintamos su presencia para tratar nuestro corazón, porque nos hemos llenado de otras cosas y lo hemos cambiado a Él por otras cosas. Y eso es horrible, pero eso hacemos nosotros muchas veces. Así que Él nos da 2 razones por las cuales se siente de esa manera. Miren conmigo lo que dice. La primera es que sus enemigos están diciéndole todo el día, y me escucharon: ¿dónde está tu Dios en esta aflicción? Y es algo que nosotros muy comúnmente podemos estar viviendo. Cuando pasamos aflicciones, al cristiano generalmente lo miran y le dicen, cuando pasas alguna enfermedad o alguna aflicción económica: ¿y dónde está tu Dios? ¿Dónde está el Dios que tú crees? ¿Qué causa eso al corazón, cierto? Que nosotros podamos perder nuestra fe en Dios, que nos sintamos tristes porque realmente no sentimos y no vemos el obrar de Dios, pero Él sigue estando ahí, Él sigue obrando en favor de nosotros. Mírenlo de esta manera, y yo sé que he puesto este ejemplo aquí y lo escuché al pastor Eduardo en Rehuacha también. A veces Dios nos trata de esta manera para que no sintamos su presencia,
porque nos hemos ido a otras fuentes, ya se lo he dicho. Imaginen el sol, vean el sol, cuando pasan las nubes sobre el sol nosotros no podemos percibirlo, ¿cierto? Pero el sol sigue estando ahí. De la misma manera pasa con nuestra relación con Dios. Cuando nos vamos a otras fuentes, nuestra vista se nubla y no sentimos su presencia y su amor, porque nos hemos llenado de otras cosas. Pero Él sigue estando ahí y Él ha prometido que estará ahí por siempre con nosotros, pero nuestro sentimiento por su presencia no está. Y es ahí donde viene la tristeza del salmista. Así que él se encuentra en medio de ese sufrimiento porque no siente la presencia de Dios, porque ha sido alejado del pueblo de Dios, porque sus enemigos le están diciendo todo el día, ¿dónde está tu Dios? Y miren en el versículo 5 lo que él le responde a su alma. Miren lo que le dice. ¿Por qué te desesperas, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, pues he de alabarlo otra vez por la salvación de su presencia. En este diálogo que el salmista tiene consigo mismo, y eso lo tenemos muy a menudo nosotros, que nuestro corazón se abate y nuestra alma se abate y le está diciendo, pero tu Dios no está, pero tu Dios se fue. Y combatiendo lo que nuestros enemigos dicen constantemente, el salmista le recuerda a su alma que no debe desesperarse, que debe recordar que esta aflicción es momentánea, que debe recordar que esto no va a durar para siempre y que aún en medio de eso Dios ha permitido que suceda con algún propósito y él debe esperar en Dios. Y por eso él quiere alabarlo nuevamente. Y por eso lo alaba por la salvación que él le ha regalado. Así que quiero preguntarte en esta mañana, ¿es esta tu lucha? ¿Anhelas a Dios de esta manera que lo anhela el salmista? ¿Estás realmente sediento por él? El encuentro entonces del Señor Jesús con la mujer samaritana, mis hermanos, nos da un claro ejemplo de esto. Y voy a parafrasear un poco lo que pasó en esa escena. En Juan 4, si quieren lo van buscando. Voy a leer del versículo 13 al 14. Pero mientras les cuento lo que iba pasando, Jesús se encuentra sentado en un pozo. Y yo sé que ustedes recuerdan esa historia. Y se le acerca una mujer samaritana. Y Jesús le pide agua. Y la mujer samaritana le dice, pero ¿cómo tú siendo judío me pides agua a mí, que soy una mujer samaritana, si los judíos y samaritanos no tenían relación? Entonces Jesús les responde y le dice, si tú conocieras el pan de vida, si tú conocieras quién te está pidiendo el agua, tú me pedirías a mí esa agua. Y entonces miren lo que le responde Jesús en Juan 4, del 13 al 14. Todo el que beba de esta agua volverá a tener sed. ¿Cuál agua? El agua del pozo. Pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que brota para vida eterna. Jesús aquí está contrastando la satisfacción temporal con la eterna. Esta agua no te va a satisfacer eternamente, pero el agua que yo te voy a dar sí lo hará, enseñándonos entonces, mis hermanos, que los placeres terrenales, y escuchen esto, incluso los lícitos o ilícitos, nos dejan secos y vacíos cuando los cambiamos por Dios mismo. Pero yo sé que entonces seguirás preguntándote, si Jesús le prometió a la mujer samaritana y nos promete en esta mañana a nosotros que si tomamos de esa agua no volveremos a tener sed, ¿por qué estamos sedientos? Bueno, entonces tenemos que recordar que en este mundo caído aún el pecado está dentro de nosotros, y reconocer y confesar al Señor que nosotros muchas veces nos vamos tras otras fuentes. Y es también lo que sucede en Jeremías capítulo 2. Ahí el profeta está hablando y Dios recuerda que el pueblo de Israel, su novia, lo seguía en el desierto. Recuerden cuando fueron liberados de Egipto, cómo lo apreciaban, lo amaban por todos los que les daba. Pero el profeta ahí narra cómo se fueron alejando de Dios, cómo se fueron tras otros ídolos. Y en Jeremías capítulo 2, versículo 13 dice, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me han abandonado a mí, fuente de agua viva, y han cavado para sí cisternas rotas, cisternas agrietadas que no retienen agua. Miren lo horrible que había sucedido con el pueblo de Israel. Teniendo al verdadero Dios, teniendo al Dios que obra milagros en cualquier situación, teniendo al Dios que te había predestinado desde antes de la fundación del mundo para ser salvo y estar aquí, lo cambiaron por una fuente de agua y una cisterna rota y vacía,
que no iba a satisfacer tu corazón. Es horrible cambiar a Dios. Y ese es el sentimiento triste que hoy embarga mi corazón. Que nosotros, sabiendo todo lo que Dios ha hecho por nosotros, lo cambiamos por otras cosas, lícitas o ilícitas. Porque si tú permites que tu celular te cambie el tiempo y te robe el tiempo con Dios, muy seguramente vas a sentir lo que el salmista sintió. No vas a sentir la presencia de Dios. Porque si tú permites y le dedicas tiempo a algún pecado en particular, tu sentimiento por la presencia por Dios se va a apagar evidentemente. Porque si tú cambias la palabra de Dios por otras cosas, evidentemente tu alma se va a apagar y no vas a sentir la presencia de Dios. Y es triste, mis hermanos. ¿Por qué es triste? Porque nosotros estamos cambiando al Dios vivo, al Dios lleno de misericordias. Y es diferente porque el salmista aquí está siendo forzado a salir de la presencia de Dios, forzado. Y no es como ahora. Nosotros hoy tenemos libre acceso a la presencia de Dios por Cristo, ¿cierto? Pero el salmista en ese momento no lo tenía de esa manera. Su presencia había sido destinada para estar en un lugar y el salmista está siendo robado de ahí. Así que él y su corazón están tristes, dolidos, porque han sido sacados de esa manera del templo. Y miren cómo le responde a su alma. Vuelvo y les recuerdo: ¿por qué te desesperas, alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, pues he de alabarlo otra vez por la salvación de su presencia. Entonces veamos rápidamente el enunciado número 2 o el punto número 2. El alma que anhela a Dios en la depresión, del versículo 6 al 11. Entonces en los versículos 6 al 11, el salmista continúa contándonos que su alma, además de sentir dolor y angustia por lo que está viviendo, se siente deprimida. Y nos da otra ilustración para que entendamos lo que está pasando en su corazón. Miren lo que dice el versículo 6 y el 7. Dios mío, mi alma está en mí deprimida. Por esto me acuerdo de ti desde la tierra del Jordán y desde las cumbres del Hermón, desde el monte Mizar. Un abismo llama a otro abismo a la voz de sus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Cuando yo estaba preparando este mensaje, yo le contaba a mi esposa: no entiendo qué quiere decir el salmista aquí. No sé qué pasa. Pero estuve investigando y encontré un comentario de Charles Spurgeon en su libro El Tesoro de David. Y miren lo que dice y la escena que él está describiendo de esta manera. La imagen concebida en la mente del salmista parece ser un inmenso torbellino. Imaginen eso. Imaginen que ustedes están en un inmenso torbellino que se precipita con el mar agitado y aumenta el remolino y la turbulencia de las olas. Imagínense ustedes en medio del mar en un barco y todo esto está sucediendo. Qué horrible, ¿verdad? Especialmente si añadimos a él las ideas de un cielo nublado, tempestuoso y un rugido trueno sumado al tumulto. ¿Cuál sería la situación de un barco en medio de una tempestad así? Un diluvio cayendo de arriba a abajo, alrededor el mar furioso, levantándose en tremendas oleadas, un barco sin destino, sin rumbo, hundiéndose, a menos que por una intervención milagrosa sea salvado. Ese ejemplo que les acabo de dar ilustra perfectamente lo que el salmista quiere decir ahí, cuando dice: todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Él se siente ahogado por no sentir la presencia de Dios. Él siente que todo se va a acabar porque no siente la presencia de Dios, porque ha sido apartado del pueblo de Dios. Así se siente el salmista. Imaginen el nivel de depresión que él está sintiendo hoy. Y es un tema interesante, el tema de la depresión, ¿cierto? Pero vemos en la Biblia que hay hombres de Dios que sufrieron y pasaron por esas situaciones. Él está angustiado por sentir eso que está sintiendo en ese momento. Pero aún así levanta sus ojos al cielo y en el versículo 8 dice: de día mandará el Señor su misericordia y de noche su cántico estará conmigo. Porque él reconoce que si Dios no estará con él, él va a perecer. Pero aún, mis hermanos, en medio de este estado y en medio de ese sentimiento que él está sintiendo, miren cómo otra vez le responde a su alma. Y levanta entonces sus ojos al cielo y dice: elevaré una oración al Dios de mi vida. Versículo 9: a Dios, mi roca, diré: ¿por qué me has olvidado? Él sentía que Dios lo había olvidado. ¿Por qué ando sombrío bajo la opresión de los enemigos?
Como quien quebranta mis huesos, mis adversarios me afrentan mientras me dicen todo el día nuevamente, ¿dónde está tu Dios? Y nuevamente nos da las razones de su tristeza y depresión. Uno, no siente a Dios. Y dos, sus enemigos siguen diciéndole, ¿dónde está tu Dios? Pero él agrega algo más. No siente a Dios y siente que Dios lo olvidó y lo dejó. En medio de eso el salmista vuelve y le insiste a su alma recordándole, ¿por qué te desesperas, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, pues he de alabarlo nuevamente. Él es la salvación de mi ser y mi Dios. Queriendo decir entonces, mis hermanos, que sin importar la situación que estuviera viviendo o que está atravesando él en su vida, él debe alabar a Dios, porque así han sido sus designios. Porque Él está detrás de todo para tratar su corazón. Y eso es lo que quiere decirnos Dios en esta mañana. Miren lo que dice Matthew Henry. El camino para olvidar nuestras miserias es recordar las misericordias de Dios. David vio aflicciones procedentes de la ira de Dios y eso lo desanimó. Pero si un problema sigue al otro y si todo parece combinarse para arruinarnos, recordemos que todos son planificados y gobernados por el Señor. David considera el favor divino como la fuente de todo el bien que Él espera. Y quiere decir eso, mis hermanos, que Dios está detrás de todo lo que nos sucede, para obrar y para tratar nuestro corazón y hacernos más como sus hijos. Pero hay un tema que quisiera tratar y no quisiera dedicarle mucho tiempo, porque no es el tema principal del Salmo, y es la depresión que él está sintiendo en ese momento. Entonces, la depresión, mis hermanos, es una condición que afecta todas las áreas de nuestra vida y no nos permite o no le permite ver a la persona ninguna esperanza, a tal punto de sentirse ahogado, así como se sentía el salmista, a tal punto de sentirse ahogado, sin respiración, como un barco a la deriva, sin ninguna esperanza. Pero, mis hermanos, la depresión es causada la mayoría de las veces por todas las cosas que están a nuestro alrededor. Pero al final, como le decía alguna hermana ayer, la respuesta que tú le des a esa situación, sea el dinero, sea el sexo, los sentimientos, la muerte incluso, va a ser lo que te cause depresión o no te cause depresión. ¿Qué quiere decir eso? Que la manera en la que tú respondas ante ciertas situaciones te van a dejar en depresión o no. Si tú respondes de manera bíblica ante esa situación, no vas a estar deprimido. Por ejemplo, la muerte. ¿Qué decía el apóstol Pablo de la muerte? Que es ganancia. Morir es ganancia. Él estaba respondiendo a una situación que es dura, a una situación que es difícil para su corazón, que podía dejarlo totalmente deprimido con algo muchísimo mayor, que se iba a encontrar con el Señor. Y por eso es ganancia y por eso no se deprime. Así que cualquier situación que tú estés atravesando que cause depresión es tu respuesta ante esa situación. Y es tu pecado ante esa situación. Así que tú eres el responsable. Obviamente, exceptuando esas condiciones médicas. Así que, mis hermanos, miren el Salmo 32, donde el mismo David dice, Salmo 32:3, algo que sucedió en medio de su vida y en la que él cayó deprimido. Salmo 32, versículo 3. Y él aquí está diciendo qué fue lo que pasó con el pecado con Betsabé. Que por callar su pecado y por callar todo lo horrible que había hecho, su alma había caído deprimida. Salmo 32:3. Mientras callé mi pecado, mi cuerpo se consumió con mi gemir durante todo el día. El salmista ahí está deprimido. Y está deprimido ¿por qué? Porque cayó su pecado. Otro versículo, Salmo 38, del 3 al 6. Nada hay sano en mi carne a causa de tu indignación. En mis huesos no hay salud a causa de mi pecado, porque mis iniquidades han sobrepasado mi cabeza. Como pesada carga pesan para mí. Mis llagas huelen mal y superan a causa de mi necedad. Estoy encorvado y abatido en gran manera, y ando sombrío todo el día. Es el mismo David estando deprimido, a causa nuevamente por su pecado. En el versículo 4 él dice, en mis huesos no hay salud a causa de mi pecado. Por su pecado él estaba deprimido delante del Señor. Por haberlo cambiado por otra fuente de agua que te va a dejar vacío y deprimido, él estaba de esa manera. Así que entonces la depresión es el resultado de una mala respuesta a una situación particular de la vida.
la respuesta de David ante esta depresión, a causa del sentimiento de la ausencia de la presencia de Dios en su vida, fue recordarle a su alma que no debía afanarse por las cosas de este mundo, que Dios estaba en control y que todos sus propósitos obran para bien. Por lo tanto, un alma, mis hermanos, que desea a Dios, sea cual sea el motivo que esté causando depresión en su vida, le dará una respuesta bíblica a esa situación, así como lo hizo el salmista, recordándole que Dios es su roca y su salvación, y que no hay absolutamente nada bajo el cielo y en la tierra que escape del control soberano de Dios. Y por eso el salmista responde a su alma de esta manera, en esa conversación: ¿por qué? ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí si aún he de alabar al Señor? Mis hermanos, yo quiero decirte hoy que si tú estás sediento por Él, que si tú estás sediento por Dios, ese es un buen indicio. Es un buen indicio porque esa sed por Dios no la produces tú mismo. Esa sed por Dios la produce el Espíritu Santo que está dentro de ti. Y si el Espíritu Santo está dentro de ti, el Señor promete que esa sed va a ser saciada. Y recuerden Mateo 5:6, una bienaventuranza, que nos recuerda que dichosos y bienaventurados son los que tienen hambre y sed. ¿Por qué? Porque serán saciados. ¿Y serán saciados por quién? Por Dios mismo. Así que es una bendición que tú en esta mañana tengas sed por Dios, ya que un deseo sediento por el Señor y su justicia vienen de parte de Él. Es por esto que Romanos 8:5 dice que los que son del Espíritu piensan y andan en las cosas del Espíritu. Y también Romanos 8:15 dice: pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción por el cual clamamos a Abba Padre. ¿Y quién nos ayuda a clamar a Abba Padre? El Espíritu Santo que está dentro de nosotros. Así que, mis hermanos, paremos ya de cambiar a Dios por otras cosas que nos dejan secos. Cuando tú identifiques que tu trabajo te está consumiendo y te está robando tu tiempo con Dios, recuerda que si sigues ahí, tu alma quedará seca. Cuando tú identifiques que has abandonado la lectura de la palabra de Dios, recuerda que si sigues abandonándola, tu alma estará seca. Cuando tú identifiques que hay un pecado en tu vida que te está gobernando, abandónalo, porque si no te dejará seco. Y mucho peor aún, si tú sigues con esa actitud, si yo sigo con esa actitud cambiando a Dios, va a pasar que en algún momento tú abandones la fe. Va a pasar que en algún momento tú te vayas de la iglesia por abandonar a Dios mismo. Algunos pasos prácticos, mis hermanos, que podemos hacer si sentimos esa sed por Dios. Medita en las Escrituras. No te quedes solamente con leer. Cuando vayas a ese encuentro que tienes con Dios, o que debemos tener todos los días con Él, no te quedes solamente con leer lo que te corresponde leer y solamente darle un chulito. Medita en ella. Conversa con Dios. Pregúntale a alguien si no lo entiendes. No descuides tus tiempos de oración. Esto pasa muy a menudo en la vida del creyente. ¿Cuándo fue la última vez que oraste? Yo sé que esta pregunta no la hace nadie, pero creo que deberíamos hacernosla constantemente. Porque puede pasar que una persona te responda: hace mucho tiempo no oro como debería. Y vienes todos los domingos a la iglesia. Pero son cosas que pasan, mis hermanos. Y todos estamos aquí para ayudarnos y para salir de eso. Ora las Escrituras. Cuando estés leyendo algo, leyendo la palabra de Dios, óralas. Y eso te va a ayudar. Lee autores que te ayuden constantemente a tener más sed por Dios. Aprovecha cada oportunidad para compartir con tus hermanos en la fe. Cada oportunidad. Si tienes solamente el domingo, comparte con ellos. No te vayas de inmediato de la iglesia. Mira sus vidas, porque ellos Dios les ha dado el poder a través de su Espíritu para encenderte nuevamente si estás apagado. Abandona, mis hermanos, de una vez por todas ese pecado que no te permite avanzar, porque Dios, con su poder y a través de su Espíritu, te da las fuerzas para abandonarlo. A los no creyentes que nos visitan esta mañana, si tu alma continúa así de indiferente, creyendo todavía que las cosas de este mundo van a satisfacer tu alma, que los lujos, los carros, el dinero va a satisfacer tu alma, déjame decirte que al final del camino eso no lo va a hacer. Solamente Dios va a satisfacer la eternidad de tu alma, y es lo más importante.
Pero si tú hoy vienes delante de Dios en arrepentimiento y fe, Él te va a recibir con los brazos abiertos. Y aquí no estamos para juzgar al otro. No, Él viene todos los domingos y nunca se ha arrepentido. No estamos para eso. Dios recibe al alma sedienta y abatida. Dios recibe al alma que viene contrita y humillada. Él no la deja y la recibe con sus brazos abiertos. Por eso, si tú reconoces en tu corazón que no has puesto tu fe en Dios, ora y Él te recibirá con los brazos abiertos, con su gracia y con su amor. Y mis hermanos, Cristo es quien gobierna este salmo. Porque cuando Él dice que Él tiene sed, esa sed está siendo producida en nosotros por Cristo. Cuando Él dice, ¿cuándo me presentaré delante de Dios? Solamente los creyentes pueden decir eso, porque tienen una esperanza viva de que un día van a ser presentados delante de Dios y van a ser vestidos con vestiduras blancas y van a ser presentados sin mancha alguna. Solamente los creyentes pueden decir eso. Solamente los creyentes pueden decir que las misericordias de Dios se renuevan cada mañana, que su fidelidad se renueva cada mañana. Solamente los creyentes pueden decir, ¿por qué estás abatida, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Mi alma tiene sed de Dios. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Todos los días. Recuerda, mi hermano, que el trono de gracia está abierto y disponible para ti todo el tiempo, porque Cristo ha muerto en la cruz. Y por eso nosotros podemos presentarnos delante de Él. Así que oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por tu fidelidad, por tu infinito amor, porque tu gracia, Señor, es grande, porque tu fidelidad, Señor, es grande. Perdónanos si no te deseamos como queremos hacerlo. Perdónanos, Dios, cuando nuestras almas han pasado por esos valles y desiertos por nuestra propia culpa, porque nos hemos ido a otras fuentes, porque hemos dejado, Señor, de amarte, porque hemos dejado de querer tu palabra, de querer estar en tu iglesia, de querer estar contigo, y eso nos duele en nuestro corazón, Dios. Te rogamos, Dios, que nos permitas volver, que nos permitas tomar pasos prácticos para ser saciados por ti, porque tu palabra dice que si tú has producido eso en nosotros, nos saciarás eternamente. Ayuda, Señor, a mis hermanos para que puedan ir constantemente a tu presencia, y ayúdame a mí también, para que todo el tiempo pueda estar deleitándome en ti, y que esa sed, Señor, sea saciada y sea saciada hasta que tú vengas, Señor, y nos sacies por completo. Que tu gracia, Señor, y que tu paz estén con nosotros, y que tu misericordia, fidelidad y amor se renueven cada mañana. Gracias, Señor, por perdonarnos, y gracias, Señor, por Cristo. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén.